tema que viene muy a modo con los tiempos actuales, en donde vemos por todos lados que hay, pues, cursos, seminarios de superación humana, y qué bueno que haya esta información, pero es el enfoque que se le dé lo que marca la diferencia. Por ejemplo, hablando de por qué surgen estas necesidades, a veces de hacer que una gente sienta una autoestima alta. O no solo eso, hay gentes que lo que buscan es formar un carácter, acaso una conciencia ganadora, pero muchas veces a costa de lo que sea. Y todo empieza, decía, desde la formación en la familia. Por ejemplo, muchos padres a veces nos enojamos cuando vemos a un hijo que hace una rabieta por ahí, tira la raqueta, si es que es un jugador de tenis, o una hija que se retira molesta de la competencia porque ha perdido un partido o un concurso. Y luego los padres les reclamamos su falta de espíritu deportivo y se los echamos en cara como un grave defecto. Y luego usamos fórmulas como hay que saber perder, no siempre se gana. Y estas palabras, lejos de calmar a los muchachos, les aumentan su disgusto, porque los niños sienten que además de haber perdido, ahora deben sentirse complacidos, contentos de que así haya sido. O sea que nuestras observaciones moralistas lo único que logran es aumentarles otro problema al que ya tienen por haber sido derrotados. O sea que el que acepten la derrota con alegría, lo que ustedes y yo sabemos, que el hombre ya hasta por su instinto de conservación tiende a la defensa, a veces acaso alguna agresividad, pero en pos de defender lo que le corresponde o lo que sabe que puede ser un derecho. Entonces lo que los padres no entendemos es que el saber, el desarrollar la capacidad de aprender a perder, pues es fruto después de exigir a los muchachos, sino que se les puede ir ayudando a formar ese entendimiento y ese carácter. Aceptar las fallas y reconocer los errores y tener el coraje de admitir que somos imperfectos. Esto es indispensable para llegar a ser un buen perdedor. O sea, no soy un sábelotodo, no soy un omnipotente, soy un ser limitado, y como fruto de estas limitaciones no siempre voy a salir airoso en todo aquello que yo emprenda. Pero dije, este es el resultado de un proceso de madurez que no se da de la noche a la mañana, sino con el tiempo. Y no solo son los años. Porque hay gente que llega a la vejez inclusive siendo gente inmadura, siendo gente que no desarrolló ni aprendió de la vida las capacidades para aceptar sus propias limitaciones y entender que no siempre se gana en la vida. Aprendemos más de las privaciones y de los fracasos que de los éxitos, porque ahí alimentamos un ego y una vanagloria, a veces falsa. Pero cuando yo tengo que aceptar mis hierros, entonces maduro, porque estoy reconociendo que soy falible, que soy limitado,
y que en consecuencia el fracaso es parte también de la vida, pero cuando se toma el conocimiento y la enseñanza que estos dejan, yo ya me estoy enriqueciendo en la vida. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo importante no es ganar, sino jugar, y que se debe disfrutar de el proceso de la competencia y no solo del resultado. Sin embargo, actualmente en la sociedad de consumo en que nos movemos, se presentan para los niños nuevas dificultades para que lleguen a esa aceptación de que estamos hablando, de que se debe aprender también a perder. ¿Por qué? Pues porque la vida se ha formado en una competencia en donde todo mundo tiene que enfrentarse en cualquier campo a donde se vaya, en una competencia para poder a veces hasta sobrevivir. Y luego lo que sucede es que nosotros mismos les vamos formando esa conciencia de una competencia a veces brutal cuando les estamos exigiendo a los niños que siempre estén ocupando los primeros lugares. O sea, le damos mucha importancia a esas calificaciones, a esos resultados en los deportes, siempre brillando, pero ahí estamos omitiendo o no queriendo aceptar en ellos el que exhiban algún fracaso. Estas son cargas tan fuertes que hay países como en Japón en donde hay suicidios de niños porque ya no pueden, están reventando, están sintiendo una carga excesiva, y cuando se dan cuenta que aparentemente no pueden con todo esto, optan por quitarse la vida. Miren qué terrible momentos vive la humanidad, y sobre todo en estos países donde la competencia se hace todavía más fuerte, más brutal. También hay que recordar que en pos de estos éxitos a veces a los niños se les priva de lo que más les gusta y se les lleva en forma forzosa a que aprendan aquello que creemos nosotros que los va a llevar al éxito. Cuando actuamos de esta forma, nosotros nos estamos buscando, ¿acaso nos estamos curando en la conciencia de los fracasos personales, queriendo vivir a través de los hijos, pero quitándoles su libertad? Ahora, hay otra actitud que a veces asumimos con los hijos, a veces los mimamos demasiado y les damos todos los gustos que ellos solicitan o desean, y entonces cuando estamos actuando de esta manera, pues la tolerancia de estos niños hacia la frustración es nula. Y esto ha traído pues como consecuencia que en la actualidad los niños ya no acepten nada que los contraríe o que sea desagradable. O sea, son niños inmaduros. Y ahora hay una generación más que nunca de ellos porque se les brindan las cosas con facilidad, se les sobreprotege, y entonces no es de extrañar que ellos no acepten que tienen fallas en sus capacidades, limitaciones en sus capacidades, aunque, como dije, sean ahora
menos aptos que en tiempos anteriores por ese constante bombardeo en donde se habla del hedonismo, la búsqueda del placer y los padres queriendo complacer en todo a los hijos, evitándole las luchas que ellos deben llevar. No podemos hacer que ellos crezcan si les estamos quitando las experiencias de las vivencias que ellos están obligados a llevar en su vida. Nosotros no podemos vivir por ellos, ellos son los que deben llevar el propio curso de su existencia. Un primer paso, pues, para contribuir a que los niños desarrollen un buen espíritu, por ejemplo, en los deportes, es hacerles ver con mucha claridad que su valor personal no depende de sus éxitos y menos aún de sus fracasos. Y esto se logra haciendo que les quede claro, haciendo una distinción entre los actos del niño y su persona. Por ejemplo, cuando se le dice a un niño, perdiste porque eres muy distraído. Bueno, ahí se está calificando a la persona. Se le está diciendo, eres un distraído, no tienes fijeza. Y esto lo lleva a sentirse, pues, inadecuado. Si por el contrario se le habla en términos de que tu falta de concentración no te permitió ganar, entonces se califica el acto y queda claro que es su conducta y no su persona la responsable del fracaso. En la medida que el niño esté seguro de que su valor personal no depende de sus éxitos o sus fracasos, le será más fácil aceptar sus derrotas y en consecuencia sus fallas, y asimismo empezará pues a corregirlas. Estábamos viendo cómo para formar el coraje de admitir que somos imperfectos, pues entendemos que esto solo se logra mediante un proceso de madurez, o sea, no se da de la noche a la mañana, y cuando lo exigimos en los niños lo que hacemos es causarles un sentido de impotencia, de frustración. A pesar de que con frecuencia les decimos a los hijos que las derrotas no importan, a veces es de dientes para afuera, porque con nuestras acciones lo que les comunicamos en ese lenguaje no verbal sino corporal es todo lo contrario. O sea, por medio de nuestras actitudes a veces desvirtuamos lo que de palabra les decimos en alguna ocasión. Cuando los padres demostramos mucho interés en que los hijos, decía hace rato, siempre estén ocupando el primer lugar, o cuando alardeamos en público sobre los triunfos de nuestros hijos, no que sea esto un orgullo ilegítimo, ¿verdad? Pero lo decimos de tal forma que entonces el hijo, al oír cómo se siente orgulloso el padre, la madre, teme decepcionarlo, ya lleva una carga, un hándicap en contra. Por ejemplo, cuando al salir para un partido, de lo que sea, de fútbol, de béisbol, de tenis o hasta de canicas, le recomiendan que traigan el premio, que siempre estén ganando, pues ahí lo que le estamos, a lo que le estamos poniendo énfasis es que lo importante es ganar. Y lo mismo sucede cuando nos mostramos decepcionados o molestos en las ocasiones en que nuestros hijos pierden, cosa que es evidente aunque no lo queramos manifestar, porque lo primero que hacemos es empezarles a dar toda una lista
de cosas que sentimos que hizo mal. Oye, si hubieras hecho esto, mira que sabe qué tanto, y luego aquí te falló también, y acá también, y acá también. Bueno, o sea, las expectativas demasiado ambiciosas de los padres hacen difícil que el niño aprenda a aceptar sus fracasos, porque siente, con estas observaciones que hacemos los padres, pues que no está él a la altura de lo que sus padres esperan de él. El niño no cree que esas expectativas o esperanzas de los padres son exageradas, sino que sus capacidades son deficientes. Aquí habría que preguntarnos si nuestra desmedida ambición de que los hijos triunfen, que sean ganadores, que siempre estén sobre los demás, no se debe en algunos casos a que queremos que los niños triunfen en lo que nosotros no pudimos hacerlo. O sea, siempre en las carencias que nosotros llevamos los adultos, los padres en la vida, queremos que los hijos sean ganadores. Y en el deseo de satisfacer a veces nuestras ambiciones, pues los niños empiezan a distorsionar la realidad. Por ejemplo, una de las cosas que manifiestan o expresan es el no saber aceptar sus errores. Siempre tratan de justificarlos, alegando o que si perdieron fue porque les hicieron trampa, o que el árbitro estaba vendido, dicen, o que la profesora en la escuela ya me tiene coraje o hasta me odia, o que sus errores que cometen fue por culpa de los demás, siempre buscando una excusa, nunca aceptando la responsabilidad personal del fracaso. Pero miren, hace rato les decía, la presión excesiva de los padres es la que los lleva a hacer esto. Y ellos, por el temor a que su fracaso los lleve a perder el aprecio del papá o la mamá, entonces ellos empiezan a buscar toda esa serie de excusas que los hacen evadir la realidad de su responsabilidad. Entonces hay que tener cuidado de no exigirles metas superiores a sus capacidades, sobre todo para satisfacer esa alegría de triunfo en ellos mismos, sino la nuestra. Cuando los aspectos de la formación de los hijos no van también acompañados de los testimonios que demos los padres, bueno, pues todo lo que se diga de palabra va a ser hueca. Por ejemplo, si los padres hacen trampa, los hijos van a aprender muy bien la lección. O si un padre se enfurece cuando algo le sale mal y empieza a culpar a los demás, pues ahí está el mejor ejemplo de cómo proceder cuando a él también le vaya mal. Entonces hay que entender que los hijos, el mejor maestro lo tienen para bien o para mal en el padre y en la madre. Qué grave responsabilidad pues tenemos los padres de familia cuando con esas actitudes inmaduras, porque un adulto se le exige que sepa aceptar sus derrotas, sus fracasos, sus hierros, sus limitaciones humanas, pero cuando no las aceptamos,
y empezamos a echar la culpa a los demás de lo que nos sucede, estamos dando una lección que se recibe muy bien y que luego, pues, nosotros nos quejamos cuando vemos las consecuencias de estas actitudes negativas. También para el niño es difícil llegar a tener un espíritu fuerte ante las derrotas cuando los ponemos a competir en situaciones desventajosas. O sea, competir contra personas mayores o más hábiles en cualquier actividad los va a llevar a hacer que se sientan torpes, frustrados e incapaces de poder ganar, y su reacción puede ser o de baja autoestima, de complejos de inferioridad, o también de volverse agresivos y de querer a toda costa derrotar al adversario. Pero bueno, estas ya son actitudes que les exigen salirse de los parámetros propios de sus capacidades físicas y a veces de edad. Cuando los niños, por ejemplo, quieren jugar contra sus padres o mayores, y hay una gran diferencia por la edad o por la capacidad física entre ellos, bueno, es apropiado o buscar juegos en los que el triunfo no dependa de las habilidades o conocimientos personales, sino de la suerte. ¿Cómo vas a competir en fuerza con alguien que tenga menos que tú? ¿A qué te lleve eso? Ni modo que tú te vayas a sentir muy ufano de haber vencido a alguien más débil que tú. Y el derrotado, ¿cómo se va a sentir respecto a ti? Yo me acuerdo que se usaban muchos juegos, ¿verdad? Por ejemplo, había que las damas chinas, o sea, competencias en donde, o la lotería, o yo que sé, o serpientes y escaleras, y un montón de jueguitos que andaban por ahí, que ya no les llaman la atención a los muchachos en la actualidad, y es de entenderse, hay muchos otros recursos por los que pueden ellos divertirse, pero solo se me venían a mente porque ahí no depende de las habilidades, como decía, o conocimientos personales, sino de la suerte, ¿verdad? O sea, y hace que se practique también la convivencia familiar, la alegría, ¿verdad? De participar a nivel familiar en momentos de recreación, porque cuando hay una desigualdad, inclusive puede ocurrir en el deporte, donde se enfrentan a veces el padre con un hijo menor. Bueno, ahí, si se fijan, hay deportes en donde se da un puntuaje de ventaja, se le llama handicap en algunos deportes, o sea, se busca que se compita en igualdad de circunstancias, dando una ventaja, pues, al competidor más débil. Si va a ser una carrera, bueno, pues dale 30 metros de ventaja, o 10 o 20, según las circunstancias, pero que sienta que no está condenado a perder, sino que en su esfuerzo puede tener también posibilidad de ganar. Estábamos viendo cómo cuando se compite entre dos personas, estamos hablando de los hijos, un hijo contra un hermano mayor, contra un padre, bueno, pues ahí que la competencia
se establezca en condiciones de igualdad, concediéndoles alguna ventaja, porque hay otro problema que también les hace mucho daño, o sea que el dejarlos ganar para que ellos no se disgusten o no se sientan frustrados, no, pues eso tampoco les hace ningún bien. Es un error dejarlos que salgan siempre triunfadores sin merecerse la victoria. Eso es engañarlos, es que vivan en el error, que no entiendan la realidad de la vida, en que a veces se gana, a veces se pierde, y que hay que tener la madurez para aceptar estas cosas. Por eso yo hablaba que los juegos no competitivos con los padres o los hermanos mayores, ahí donde la suerte es la que interviene, bueno, pues esto es un ejercicio ideal para que los niños vayan aprendiendo poco a poco que a veces se gana, a veces se pierde, y así van aceptando poco a poco la derrota como algo normal en su vida. Si siempre se les permite ganar, pues no van a tener la oportunidad de aceptar las derrotas cuando éstas vengan. Además, se les va a enseñar que triunfar es fácil, y esto es una mentira. En la vida siempre se exige la tenacidad, la constancia, el esfuerzo y poner todos los talentos, ¿verdad?, para tener éxito en lo que se emprende. Y ya ahí está la escala de valores, ¿verdad? Hay gente que se sentirá que pierde tiempo realizando tal o cual actividad, mientras que otro se sienta realizado, y en ese momento, pues cada quien, las metas que se fije en la vida van a ser las que determinen en qué cuadrante debe moverse y deslizarse la vida, pero en lo que uno emprenda para ser un triunfador, sin duda que exige esfuerzo, exige tenacidad, exige aceptar las carencias y limitaciones para tenerlas no como un fracaso, sino como un reto a superar, con paciencia, con constancia, con esfuerzo. Una cosa que limita las posibilidades de que los hijos aprendan a aceptar sus derrotas con valentía es que los critiquemos o comparemos con quienes lo hacen mejor. Es muy difícil para un niño aceptar sus fracasos cuando los padres los criticamos constantemente, y sin quererlo les damos a entender que no es bueno para nada cuando se trata pues de un hijo más torpe que los demás. El menor interpreta las críticas paternas como una falta de confianza de los padres hacia él y en sus habilidades, lo que lo lleva a sentirse un fracasado y lo convence de que es incapaz. Las comparaciones crean pues sentimientos de inferioridad y por lo tanto van deteriorando poco a poco la autoestima. Para un niño que tiene un pobre concepto de él mismo, es muy difícil tener la actitud positiva y optimista que hace falta para ganar o destacarse en cualquier campo. Hay que recordar que no hay dos niños iguales, dos personas iguales, y que cuando se comparan es una injusticia, porque mientras que uno es bueno para una cosa, el otro lo será para la otra. Pero si la competencia la queremos establecer en campos iguales, pues no. Si uno es bueno para el básquet, el otro es bueno para el fútbol. Y ya en la vida, si uno es bueno para el comercio, otro será un buen profesionista,
o será un buen obrero según sus capacidades, y cada uno en su área puede ser un triunfador, porque no todos son médicos, no todos son doctores, no todos son ingenieros, no todos son carpinteros, no todos son fontaneros, sino que todos estamos capacitados y tenemos habilidades para una determinada cosa. Y cuando elegimos aquella para la que tenemos habilidades, sin duda ahí nos vamos a destacar. Y ahí vamos a sentirnos realizados. Entonces, las comparaciones en las mismas áreas no son correctas porque, repito, todas las personas tenemos capacidades diferentes. Y todas las personas tenemos, pues, áreas de debilidades y también capacidades en otras cosas. Pero si a un niño se le están marcando siempre nada más sus debilidades, sin destacar sus capacidades, lo vamos a acabar convenciendo de que como persona es una persona limitada, inferior a los demás. Por eso, para que los hijos se valoren y desarrollen todo su potencial, hay que hacerlos que vayan desarrollando fortaleza sobre sus debilidades, buscando que las acepten, pero que las empiecen a superar con constancia, con disciplina, paso a paso, en la medida de lo posible. Y donde esto no fuera posible, bueno, aceptar, no con frustración, sino con madurez, las propias limitaciones. En cuanto que los niños sean malos perdedores, no indica que sean malas personas, también esto es importante de destacar. Solamente que son inmaduros y que se comportan mal al no aceptar sus hierros y fracasos. Todos cometemos errores. Y los niños, como es natural, más que nadie, porque están apenas en ese proceso de aprendizaje, de madurez y de formación de carácter. Lo importante es ayudarlos a entender sus equivocaciones y hacerles ver que una falla humana lo que nos deja es un reto que debemos corregir, que debemos superar, y hay que siempre también estimularlos a que desarrollen sus habilidades y esos puntos buenos y fuertes que cada quien tenemos, con el fin de restituirles la confianza en sí mismos. Y ayuda mucho que el padre y la madre, cuando están en las charlas de sobremesa, hay que dedicar siempre ese tiempo de la comida a dialogar. No se estén manifestando como superhombres, supermujeres ante los hijos, porque entonces ellos que apenas empiezan a desarrollarse en la vida, pues van a sentirse como gente muy limitada. O sea, cuando un padre y una madre empiezan a reconocer delante de ellos sus equivocaciones, entonces se les está enseñando a que no todo es color de rosa en la vida, que todos nos equivocamos, pero que de los fracasos aprendemos más que de los éxitos. Cuando andamos en el éxito estamos engolosinados y creemos que todo lo merecemos. Cuando viene el fracaso, depende el grado de madurez y también los principios morales en que haya sido formado y educado. Vas a tener más recursos o menos recursos para superar las cosas que suceden inevitablemente mal en la vida.
Cuando el niño acaba de tener un fracaso, lo más conveniente es que los papás se preocupen en ese momento por minimizar el hecho y que no reprendan al niño por ser un mal perdedor. Una vez que se calme y se recupere de su desilusión, entonces es el momento de hablar con él para que recapacite sobre su proceder. No tienes por qué enojarte, hijo. Pues a lo mejor la persona con que competiste tuvo más tiempo de prepararse, a lo mejor tiene más tiempo en el deporte y además no siempre se gana. Tú vive la experiencia, goza el hecho de estar jugando. ¿Por qué no contra alguien que sabe más que tú? Porque ahí vas a aprender, ¿verdad? Lo que ahora no sabes, ¿verdad? Y quizá andando el tiempo también lo llegues a superar, pero sin que sea, es una meta que te obsesione, ¿verdad? Porque finalmente lo importante es que te sientas feliz con lo que hagas. Y claro, si a base de esa alegría luego viene el triunfo porque la constancia te lleva a obtenerlo, bueno, pues ya lo hiciste, pero pues no hay que perder la calma, no hay que perder la paz, no hay que sentirse mal. No siempre se gana en la vida. Y ahí ya lo vas ayudando poco a poco a que madure. Dale más importancia a la forma en que el niño progresa, pues es ponerle énfasis a su esfuerzo y ayudarle a comprender que los errores no son fracasos, sino una oportunidad para aprender y rectificar. Son actitudes que los van equipando con las herramientas necesarias para triunfar no solo en cualquier competencia, sino en toda actividad de la vida, porque a este propósito, eso tienen de ventaja los deportes. Ayudan a las gentes a ser esforzadas, a disciplinarse y a entender la competencia de la vida, pero como una competencia donde hay caballerosidad, donde hay alegría, no como una competencia en donde el hombre se prepara con armas para ser el lobo del hombre, un ganador a cualquier precio, además de ser una carga personal, a veces que se vuelve insoportable para los niños, es estarlos haciendo una gente falsa que no admita limitaciones, que se sienta siempre mal cuando los fracasos, los hierros lleguen, y que decía, se hace gente que empieza a hacer trampas para poder obtener resultados, porque a veces solamente de esa manera se obtienen estos. Hay que recordar que los fracasos entonces y todas las adversidades de la vida son una oportunidad para crecer y mejorar como seres humanos. Y que aun cuando en las victorias podemos ver las cualidades de las personas, en las derrotas, ahí podemos saber qué clase de persona tenemos enfrente. Porque decía, cuando se anda en el triunfo, parece que todo va bien, pero cuando las cosas no son adversas, ahí se ve quién ha formado carácter, quién tiene respeto y quien lo haya desarrollado, que exhiba estas dos condiciones, constancia, carácter, resiedumbre, pero además en armonía con los demás, ese va a ser un triunfador. Ese se va a levantar como ave fénix de sus cenizas. Todo esto comentado con los hijos les hace un gran beneficio. Tener pues una buena actitud frente a las derrotas, podríamos decir que es no alegrarse de las fallas del competidor, sentirse simplemente
alegre porque ahí obtuvimos un resultado fruto de nuestro esfuerzo. Pero no minimizar, no burlarse, no sentirse alegre porque el otro está fallando, sino porque pues yo gané y qué bueno que hoy gané porque después puedo perder. Así como hoy gano, mañana pierdo y eso no me hace diferente como persona. También hay que jugar procurando ganar, pero no obsesionados con derrotar. Son dos conceptos diferentes. Yo juego para ganar, pero no para derrotar a mi adversario. Son sentimientos diferentes. Y también ayuda para formar ese carácter y aprender a perder, el felicitar al competidor cuando él triunfa y nosotros perdemos. Hay que reconocer también con humildad los aciertos del adversario, no callar los errores también del árbitro, aun cuando sean a nuestro favor. Eso da una buena formación de carácter. Si alguien me está beneficiando, haciéndole injusticia a otra persona, pues no debo sentirme contento con esto. Si lo que busco es una competencia armónica y sana, y esto sucede también en la vida, bueno, pues entonces no estar alegres, sintiendo que nos favorecen en detrimento de los demás. No aprovecharse también de las situaciones desventajosas del competidor, humillándolo. Y procurar ser bueno y no solo ganador, ser buena persona. Ser buena persona es para siempre, ser ganador, pues es en esas cosas de la vida que tiene altibajos y maduramos en los fracasos y perdemos cuando estamos engolosinados en los triunfos, creyendo que somos merecedores de todo. Llegamos al final del programa. Que tengan buena tarde. Hay que cultivar y fomentar ese espíritu de competencia, pero maduro, donde un hijo no se sienta frustrado, no se sienta derrotado, pero también que no se inhiba, que haga el esfuerzo que se requiere para el éxito. Que tengan buena tarde.